los espíritus buscando como mi ayuda, me jalaban los pies, no me dejaban dormir, me susurraban mi nombre en el oído. Empecé a ver muchas entidades, sombras, a veces tengo que conectar con algunos espíritus de bajo astral porque algunos trabajos de liberación lo requieren. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Los invito, por favor, que si les gusta el contenido que hacemos aquí en Ventana al Misterio, pues se suscriban a este canal para que esta comunidad siga creciendo. Ahí vamos de a poquitos, gracias a ustedes, a los que se conectan todo el tiempo, a Natalia, a Rosa, a Juan Fernando, a Juan José, a mi amigo allá el tecnológico desde Medellín, a todas esas personas que se toman el tiempo para ver este contenido, para darle dedito arriba, para dejar sus comentarios. De verdad que para mí es muy, muy valioso poder contar con ustedes. También los invito a que compartan este video o cualquiera de los que tenemos aquí en Ventana al Misterio con las personas que ustedes creen, pues se pueden interesar en este tipo de contenidos, y también a que me den ideas sobre los temas que quieren que tratemos aquí o los invitados que ustedes quieran tener en esta Ventana al Misterio, para que así pues, yo pueda tener muchas más ideas. Yo sé que entre ambos, entre ustedes como público y yo aquí como creadora, pues podemos agrandar un poco las ideas y así se nos hacen más o menos los contenidos. Pero bueno, mi gente, vamos a arrancar hoy con una historia de una mujer que me parece bien interesante, una mujer que es clarividente, que además lleva bastantes años con este tema, ayudando a otras personas, pero sobre todo contactándose con el más allá. Y este, ustedes saben que es uno de los temas que a mí más me llaman la atención, y es precisamente qué hay después de que fallecemos. ¿Realmente trascendemos? ¿Realmente existe la reencarnación? ¿Podemos quedarnos aquí acompañando a nuestros seres queridos? ¿Cómo es ese tránsito después de que este cuerpo, como les digo siempre, pues llega hasta el final de sus días en esta tierra? Y para hablar de todos esos temas, vamos a conocer aquí a la señorita Jenny Balbuena. Jenny, bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches, Joana. Buenas noches a todos nuestras personas conectadas en tu canal. Bueno, mi nombre es Jenny Balbuena, soy clarividente, medium, espiritista, angeóloga y terapeuta holística. Bueno, pues ustedes ya imagínense todo lo que hace aquí Jenny. Yo quiero empezar a desmenuzar, Jenny, de a poquito todo este tema de las cosas en las que tú trabajas, y digamos que esos dones, lo digo yo así, aunque ya tú me dirás si para ti es un don o no, porque muchos lo consideran así, otros no tanto, entonces ya tú me darás tu opinión al respecto. Y quiero arrancar por ahí. Uno, ¿consideras que estas capacidades que tú tienes son un don? Y dos, ¿cuándo arranca Jenny a darse cuenta que había algo ahí que le hablaba desde el más allá? Bueno, contestando a tu pregunta, yo siempre le he dicho a las personas con las que he entablado algún tipo de conversación, de que sí, sí es un don, pero al mismo tiempo también es un defecto de fábrica. Y lo digo de esta forma porque digamos que los seres humanos tenemos siete dimensiones y tenemos una capa áurica completa, y las personas que podemos conectarnos con el más allá, esa capa está un poco fisurada. Entonces, al estar fisurada, sería un defecto en nuestra capa áurica, en nuestra parte astral,
pero es lo que nos permite tener el don de podernos comunicar con las entidades del más allá o del plano astral. Tenemos como esa capacidad extrasensorial para poder sentir, percibir o ver o incluso escuchar, porque hay varias formas de clarividencia, ¿no? O sea, somos clarisintientes. Hay clarividencia, clariaudiencia, somos clarisintientes, entonces podemos percibir esas entidades de muchas formas. Jenny, y aquí quiero hacerte otra pregunta, porque quisiera que todas las personas que nos ven, que se conectan aquí a este video, pues puedan entender también las diferencias que hay entre una persona que es clarividente y un medium. Tú en tu presentación decías, yo soy clarividente y soy medium. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la clarividencia como tal es el don de la percepción por imagen. Ahí no estamos realmente haciendo una conexión con seres desencarnados, que son las almas de nuestros seres queridos, sino estamos viendo sucesos del pasado, del presente o del futuro. Eso en sí es la clarividencia. La mediumnidad es exactamente la forma en que conectamos con nuestros seres queridos fallecidos, con estos espíritus desencarnados, y en lo cual ellos nos pueden dar un mensaje, sea por imagen, sea por sonido, por medio de voz, o solamente con registro memorial energético. Hay algunos mediums que son solo físicos y otros mediums que son solo mentales. En mi caso, yo soy medium física y mental. Cuando hablamos de mediums físicos, es que el espíritu baja y se incorpora, ¿sí? Entonces nosotros podemos sentir cómo el espíritu entra en nuestro cuerpo vivo. Y cuando somos medium solo mentales es cuando el espíritu baja, pero solamente nos deja ver imágenes de sus memorias energéticas, de lo que ellos vivieron y de lo que le quieren comunicar a su ser querido. En mi caso tengo las dos mediunidades, pero siendo honesta, trato de ser más mental que física, porque cuando el espíritu baja y se incorpora, me hace sentir todo el dolor que tuvieron en el momento de su partida. Entonces, para mí es bastante doloroso. Y aquí empezamos, Jenny, a ahondar más en tu historia personal y es cómo te das cuenta de que tienes esos dones. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, bueno, entrando ya a mi historia, un poco la voy a resumir. Mi abuela era una espiritista muy conocida de Agua Azul Casanare. Yo soy llanera, soy de aquí del Casanare. Y ella falleció en el 95, lastimosamente, pero ella, digamos que fue la que me dio como esa guía para poder entender qué me estaba pasando desde muy pequeña. Yo tengo los dones, creo que desde que nací realmente, más o menos a la edad de 5 o 6 años fue que empecé a tener mis primeras experiencias porque veía sombras. Cuando estudiaba veía niños que estaban pues muertos, pero yo sentía que estaban vivos, pero solo los veía yo. Eh, a lo largo del tiempo ya pude pues reconocer que no estaban vivos esos niños. Y empecé a ver muchas entidades, sombras, eh, me hablaban, me susurraban. Hubo una temporada de más o menos cuando tuve 12 a 13 años, que fue terrible para mí porque los espíritus buscando como mi ayuda me jalaban los pies, no me dejaban dormir, me susurraban mi nombre en el oído y viví muy atemorizada, pero mi mamá fue la que me dio esa guía. Hablo de mi mamá, que es mi abuela realmente, porque mi mamá biológica, mi madre,
Ella falleció cuando yo tenía año y medio, entonces mi madre de crianza es mi abuela materna, eh, que, que era la señora espiritista que les digo. Ella es mi abuela y mi mamá, o sea, yo siempre me refiero a ella como mi mamá. Y mira, Jenny, que eso que tú dices, ya se lo he escuchado a varios mediums que considero yo son muy serios, hablar de esa especie de linaje, es decir, que dentro de su familia también hubo anteriormente mediums o personas espiritistas. En algunos casos de pronto no desarrollaban bien el don, en otros sí, pero es muy habitual que esto se dé como por generación, ¿no? Sí, de hecho he escuchado, la verdad no tengo como la experiencia aún, estoy esperando a tener mis nietos, porque me dicen que se saltan Una una, fa- generación. sí, una generación. Eh, que yo tenga entendido, mi abuela sí me decía que la bisabuela de ella ya habían como historias de todo esto, porque igual, digamos que dentro de mi familia tenemos algunos textos de hace muchos, muchos años con rituales, con muchas cosas de ocultismo, entonces sí los conservamos como un tesoro, ¿no? Y yo tengo muchas anotaciones de mi abuela, de muchos trabajos que ella hacía, de cosas que son prácticamente secretos de magia, secretos de ocultismo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante esta, Jenny! Y ahí quiero preguntarte, ¿cuál de todos esos secretos, si se puede contar alguno que a ti te haya sorprendido dentro de todos esos textos familiares? Porque finalmente, claro, digamos que es algo que puedes, con lo que puedes ayudar a otras personas, pero finalmente son secretos que hacen parte de tu familia, es la historia de tu familia. ¿Cuál de esos te sorprendió a ti, te dejó realmente impactada? No sé, porque te pareció muy, muy grande, porque no te lo imaginabas, porque crees que con eso descubriste algo para ayudar a otras personas, algo que nos puedas compartir. Bueno, realmente dentro de todas las anotaciones que hay muchísimos, muchísimos rituales, trabajos. Algo que creo que soy aquí una muy buena en la región es quitando pestes en los animales, porque a veces, así como en las personas hay males postizos, también ponen por medio de brujerías, alaciones y daños a los animales, digamos a lo que es ganado, a todo lo que interviene animalitos de crianza. Entonces, sí hay muchos rituales que se hacen encima del ganado, que son rezos, conjuraciones, para poderles eliminar la peste. También cuando salan sitios, espacios, fincas, haciendas, en la ciudad también se ve mucho las salaciones y ponen plagas, plagas de cucarachas o plagas de moscones. Eso se da mucho cuando trabajan con entidades demoníacas. De hecho, Belcebú, que es un espíritu demoníaco, él es el dios de las moscas. Y cuando hacen trabajos de magia negra para dañar, empiezan a llegar muchos, muchos huevos de mosca y las personas dicen, pero ¿por qué tengo esta plaga? He fumigado, he limpiado, he quemado, he echado una cosa, he echado la otra y no se van, ahí siguen creciendo, creciendo, se reproducen y se reproducen y no saben qué hacer con esas plagas. Entonces hay muchas ritualizaciones que se pueden hacer por medio de espiritismo para sacar todas esas plagas de las casas o de las fincas o de las haciendas. Wow, Jenny, yo, miren, esto generalmente me pasa y es que planteamos la idea de una entrevista, pero generalmente nos vamos por otra y creo que esto hace parte del ejercicio del periodismo y es que lo que vaya contando el entrevistado, pues uno pueda sacar de ahí cosas de más interés.
Y mira, Jenny, que me llama mucho la atención esto que tú dices, porque también, dentro de todo el ejercicio que he hecho durante varios años de investigar, pues es bien sabido que el llano tiene, el llano colombiano, porque esto lo ven en muchas partes del mundo, el llano colombiano tiene una fama, por decirlo así, de que hay fuerte movimiento de brujería en ese sector, que es una brujería bastante, bastante tenebrosa. Hay gente que le da incluso miedo cuando vaya a este lugar, recibir incluso alimentos, porque se habla de los famosos bebedizos del llano. ¿Qué historias tienes tú respecto a ese tema como tal de brujería? Ya ahorita tranquilo, gente, tranquilo, que tenemos tiempo para hablar con Jenny y si no, seguramente vamos a hacer otro video para que vayamos ahondando otros temas. Pero respecto a eso, ¿qué historias tienes tú así interesantes que te haya tocado trabajar para poder ayudar a alguien respecto a esto? Yo sí creería que la brujería llanera es la mejor de la mejor, en los dos sentidos, lastimosamente, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y es porque aquí todavía en el llano hay brujos de vieja guardia, como digo yo, hay mucho brujito todavía de muchos años porque gracias a Dios las personas aquí somos muy longevas. Digamos que dentro de mi familia todavía tenemos familiares que están pasando por los 103 años más o menos. Entonces, digamos que hay mucha longevidad. Entonces, sí, por eso tú sabes que los años dan sabiduría y experiencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las, digamos que de las razones por qué la brujería llanera y la magia llanera es una de las mejores a nivel mundial, porque de hecho hay mucha gente del extranjero que busca al brujo llanero o a la maga llanera para que les pueda solucionar muchos problemas. Casos dentro de lo que yo he realizado, los males postizos es algo de verdad que es increíble la magnitud de la maldad humana. Y te lo digo así porque a veces uno no alcanza a imaginar a dónde puede llegar el resentimiento, la envidia o la venganza de una persona por otra y les empiezan a hacer una serie de brujerías que incluso muchas veces son por medio de alumbramientos o de tabaco, incluso por entierros, y hacen que las personas entren en un estado de enfermedad terrible y empiezan a tener una sintomatología, ¿no? Tengo el caso de un señor que creo que ha sido el más extremo que yo he ayudado, porque cuando lo vi, o sea, lo vi realmente como una persona muy anoréxica, la pielecita muy pegada al hueso, vomitaba, se le había caído mucho el cabello, no podía pasar comida porque él decía que sentía acá una bola de pelo que se le atragantaba la comida y no podía y tenía que vomitar. Y pasó así mucho tiempo y pasaron por muchas personas, pasaron incluso por sacerdotes, porque la misma familia me comentaba que habían ido a sesiones de exorcismo, de liberaciones, o sea, pasaron por muchas personas para poder quitar el daño y no habían podido. No te digo que fue fácil, fue muy difícil, se requirió de muchas sesiones de liberación, de exorcismo, pero yo no hago exorcismos convencionales, porque los exorcismos convencionales solamente los pueden hacer los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque ellos tienen una iniciación para eso y son con unas oraciones pertinentes. Pero yo hago exorcismos por medio de ensalmamiento con San Luis Beltrán, San Benito y por medio de espíritus elevados para que ellos nos ayuden como a hacer la concentración de la energía que esté molestando a esa persona viva y devolverla a donde debe estar esas entidades.
¿Por qué? Porque cuando hacen males postizos casi siempre son con demonios. O sea, no hay otra entidad que pueda generar tanto daño en un espíritu vivo, o sea, en una persona, como un demonio. Son los únicos que tienen la fuerza espiritual para hacer un daño y que la persona crea que son ellos o que es una enfermedad o que algo se posicionó de forma natural, pero es un daño postizo. Esta persona que te digo, este señor, sufrimos mucho, yo creo que tanto la familia como yo, porque cada vez que le hacíamos una liberación, al comienzo fue muy duro, se puso muy malito, pero gracias a Dios, el día de hoy sé que está bien, que está trabajando, que ya está llevando una vida normal y que recuperó su vida y su contextura, ¿no? Porque después de estar tan mal a nivel de salud, como que recuperó su peso, o sea, ya es una persona normal, realmente. Jenny, miren, acabo de cambiar el, el título de este video porque quiero que hablemos de todo este tema de la brujería. Y mientras tú hablabas y contabas esta historia, yo recuerdo que hace más o menos unos 6 años, buscando testimonios relacionados con este tema, conocí a una chica muy joven. Esa chica tendría unos 24 años, que me decía, que me contó que ella había estado en el llano. Tuvo un novio, se conoció en Bogotá con su novio y fue al llano a visitar a la familia del novio. Y después de que ella regresó de ese viaje, empezó a enfermarse. Pero además le pasaba casi que lo mismo que a la persona que tú nos acabas de contar. No podía comer, empezó a tener una baja de peso impresionante. Me mostraba fotografías, era una chica muy bella, no era gordita, o sea, digamos que era flaca dentro del contexto pues que todos nos enseñan, pero me mostraba el antes y el después y era impresionante, impresionante. La chica tenía una carpeta llena de documentos de todos los exámenes que le habían hecho para poder identificar qué era lo que tenía y no hallaban razón respecto a esta situación de esta chica. Hasta que finalmente alguien le dijo como, ¿por qué no piensa en buscar a una persona que la ayude? Porque eso no es normal. Efectivamente, esta chica lo hizo, buscó a una persona que la ayudara y empiezan a hacerle un trabajo bien importante a esta muchacha. Y cuando hacen todo este tratamiento, resulta que ella expulsa, según lo que ella me cuenta, un sapo, un sapo lleno además de una cantidad de cabello. Y después de todo este proceso y de muchísimos meses haciéndole tratamiento respecto a todos estos temas, pues ella se mejora sin mayor explicación científica, pues, porque vuelvo y les digo, tenía una cantidad de exámenes médicos impresionantes y la persona que le ayudó le dijo, a usted le dieron un bebedizo y seguramente eso fue en el llano y ella conectó toda la historia. Según ella, a la mamá del chico no le había caído muy bien y dijo pues que había sido esa situación. Entonces, me acuerdo muchísimo de esa historia y por eso te pregunté al respecto y quería también preguntarte un poco que nos ayudaras a entender como esas dimensiones. Nos hablabas de los entierros, que creo yo que son, no sé si me estoy equivocando, como los más fuertes que hay en cuanto a todos estos trabajos. Mencionas un tema como de alumbramiento y estas tomas también serían como otro método o cuáles son los más comunes. Bueno, digamos que nos tendríamos que poner a dividir la brujería, no de esa forma, sino
para qué la mandan? ¿Sí? Como para poder ahondar. Digamos que, pongámosle que en el caso que sea para maleficio, ejemplo, para quererle dañar la energía vital a una persona, para que no tenga buena salud, para que decaiga, que se empiece de pronto a secar, porque he visto infinidad de estos trabajos, lastimosamente utilizan sus conocimientos es para dañar y no para ayudar. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de estos daños es, la persona se le empieza a caer mucho el cabello. Hay dos formas. Cuando se empiezan a secar, se empiezan a volver inapetentes, no pueden tragar, o sea, se les dificulta pasar los alimentos, incluso pasar el líquido, así sea agua, y empiezan a exhalar un olor horrible de las entrañas. O sea, les empieza a dar casi siempre mucha tos y cuando les da tos, el olor que sale es un olor muy fétido. Ese es uno, digamos que, de los síntomas que se ve en una persona que está dañada de forma interna. Casi siempre que hacen maleficio se puede hacer de dos formas. Una, por medio de entierros, pero no esos entierros que hablan por ahí, que se van al cementerio y que cogen una bolsita y la encontraron con pelos y una foto. No, eso en realidad no son entierros, esos son teatricos de entierro. O sea, Los ver- eso no es nada. no, los verdaderos entierros con los que yo me he topado con de verdad dentro de la brujería en magia, que los he tenido que totear, están 4 metros bajo tierra y fueron puestos o en un velorio o en pleno entierro. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta como espiritista? Porque cuando uno entra a hacer la conexión con la persona, hacerle su liberación, llega el espíritu del muerto que tiene pegado a pedir que lo liberemos y nos deja ver de qué forma hicieron el daño. ¿Sí? Entonces, eso es un verdadero entierro y he liberado a personas de infinidad de estos trabajos. Pero ojo, ese tipo de trabajos no lo hace cualquier brujo. O sea, esos son ya brujos muy tesos, de verdad, para poder hacerle semejante daño a una persona. Por otro lado, hay muchos amarres de lo que tú decías, digamos, del caso que tú me cuentas de tu amiga o conocida. Ya eso parecía, era como un trabajo de separación o alejamiento porque querían que ella se separara de su pareja. Entonces, digamos que en ese tipo de casos se utiliza mucho los alumbramientos, los trabajos en los que se mezcla el esoterismo con espiritismo, o sea, siempre una velita sola nunca va a hacer nada, nunca va a dar ningún resultado. Podemos prender infinidad de velas rojas para el amor y no nos va a llegar el amor. Entonces, tenemos que hacer el llamado a una entidad, sea de alta luz, puede ser San Antonio, puede ser el arcángel Chamuel, por medio, estoy hablando de alumbramientos que es algo suave. Podemos hacer un llamado a Santa Bárbara Changó para el amor, a Ochun, podemos hacer llamados incluso a espíritus altos, a arcángeles, a espíritus de luz, para que nos ayuden a transmutar la energía negativa en positiva para que a las personas les vaya bien en el amor. Pero hay trabajos que por su magnitud pueden generar en el amor un daño, como cuáles? Los dominios. Los dominios son trabajos que se realizan para doblegar la voluntad, el pensamiento y incluso hasta las palabras de otra persona y hacer que esas personas se dobleguen ante la persona que está haciendo el trabajo.
¿Qué se utiliza ahí? Se utiliza espiritismo, se utiliza vudú, se utiliza a veces santería, eso depende de la deidad que vamos a llamar, pero se puede doblegar espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de la otra persona para lo que quiera la persona que está mandando a hacer el trabajo. Este tipo de dominios, ¿por qué los hace? Muchas veces es porque las personas o son muy celosas o muy desconfiadas o sienten a toda hora que la otra persona los va a dejar o que se va a ir, y esa dependencia emocional los empuja a mantener a la otra persona dominada y doblegada. Jenny, uno, o sea, no se imagina, digamos, que todo lo que hay alrededor de estas situaciones, ¿no? La cantidad de posibilidades que hay, la manera en cómo otros pueden quizás de esta manera tan negativa hacerles tanto daño a otras personas, pero sobre todo también cómo lograr contrarrestar este tipo de situaciones. Y quisiera que nos contaras una historia en las que de esta clase de trabajos en las que tú hayas podido ayudar a otros, que tú hayas dicho definitivamente fue muy complejo, y cómo lograste poder sacar a esa persona de allí. Bueno, he tenido muchos casos. Alguien que yo ayudé fue madre e hija. Ellas se acercaron a mí porque la hija de ella había empezado a tener unas reacciones diferentes. Ella estuvo primero en terapia psicológica, pasó por psiquiatría, estuvo como en un cambio de personalidad bastante fuerte. La niña, bueno, no tan niña, ya estaba, digamos que entrando a su juventud, ya iba a cumplir los 17 años, pero la mamá de ella no sabía qué hacer, cómo actuar con ella, porque la niña empezó a cambiar al extremo, empezó a tener crisis de agresividad, llegaba a la casa después de estudiar y botaba todo, no les contestaba bien. Al comienzo, digamos que los padres de ella pensaron que era pues por la edad, porque estaba pasando de pronto por crisis de personalidad y todo este tema, pero resultó que no. Cuando yo hice la sesión con ella, de una vez entré a escuchar una figura femenina, o sea, y me decía que no me podía acercar a ella o iba a hacer que ella se matara. O sea, el espíritu me decía a mí, te alejas de ella o la mato, ella es mía. Fue uno de los casos más difíciles porque tuvimos que entrar a hacer liberación, pero me tocó primero hacerle entender a la muchacha lo que estaba pasando. Pero ella fue consciente porque ella me decía, sí, cuando yo me corto, cuando he intentado cortarme las venas, cuando me lleno de ira, yo siento que algo me habla. Entonces era la percepción que teníamos. Fue bastante fuerte, fueron muchas sesiones de liberación, me tocó también ir hasta la casa de ellos, a exorcizar el espacio, hacer liberación de la casa. Y nos tocó incluso lavar toda la ropa de ella, de la mamá, del papá, para hacer una liberación completa. Fue bastante arduo, pero se logró y pudimos llevar ese espíritu desencarnado a donde tenía que estar, porque era el espíritu de una mujer que estaba pegada a ella y le decía constantemente que se tenía que hacer daño. En esto sí soy muy clara y muy enfática. Hay muchos casos en los que los padres piensan que a veces son alteraciones de la adolescencia y no son alteraciones, sino de verdad hay una posesión espiritual o un daño espiritual en curso. Pero también hay casos
en los que son problemas psicológicos. Entonces está en el profesional discernir si en realidad hay un daño espiritual o no. ¿Sí? Y en eso soy muy clara y muy responsable en el tema, porque así como me llegó el caso de ella, que fue muy fuerte, que de verdad en una de las liberaciones que hicimos con ellos, hicimos un círculo de protección con San Miguel Arcángel, hicimos el llamado Espíritus de Alta Luz y tú no me lo vas a creer, pero ese día, bueno, la familia de ella está de testiga toda, que ese día que hicimos la liberación entró un viento y apagó todas las velas. Y eso no lo íbamos a poder hacer nosotros. O sea, fue esa entidad. Entonces, es algo bastante fuerte, pero sí yo les hago la recomendación porque sé que este video lo van a ver muchas personas para que tengan en cuenta de verdad la sintomatología de sus hijos, los cambios y todo. Obviamente, primero acudir a la clínica, ¿no? Primero acudir a psicólogos, a psicoterapeutas. Pero si sus hijos les dicen que les están hablando, que están viendo sombras, que los privan en la noche, que amanecen con moretones, con arañazos, créanles, ellos mismos no se van a hacer eso. Jenny, y en este caso en específico, esa entidad, ¿por qué esta chica la tenía? ¿Alguien se la envió o se dio por alguna situación? He escuchado mucho que, no sé, los chicos empiezan a explorar cosas que no deben, la tabla Ouija, o a explorar con algunos libros y pueden también traer esas energías. En este caso en específico, ¿de qué se trataba? No, en este caso en específico fue la mamá de una expareja de ella, les mandó a hacer un trabajo porque no la quería cerca del hijo y lastimosamente le hicieron un trabajo con magia negra. Por eso fue que se le pegó la entidad. Y fue un trabajo que no terminaron y gracias a Dios, y digo gracias a Dios que no lo terminaron, porque otro hubiera sido el desenlace. No, pues tremendo, tremenda historia. Y ahí también quiero preguntarte algo. Cuando llega alguien, por ejemplo, esta mamá con esta niña, en búsqueda de Jenny, ya nos decías tú anteriormente, hay que descartar temas psicológicos, temas de salud normal, pero ¿cómo haces tú ese proceso para poder identificar con claridad si puedes entrar a ayudar a alguien o no? Bueno, realmente cuando las personas entran a consulta conmigo, sea presencial o virtual, porque realmente desde la pandemia hasta la fecha, ahora hago más consultas virtuales que presenciales. Y también por la cantidad de personas que me consultan, es como más práctico. Pero realmente desde el primer momento en que yo escucho la voz de la persona o los veo, pues como soy medium y espiritista, si hay un daño de posesión o hay un daño de que tengan algún espíritu pegado, automáticamente ya siento la presencia y sin que me digan nada, yo les digo, ustedes me están buscando porque le está pasando esto, esto, esto y esto. Eh, algo que yo hago en mis consultas, que yo creo que todas las personas que han consultado conmigo lo saben, es que yo no pregunto nada. O sea, la persona que va a consultar conmigo, yo solamente, si no se puede hacer la videollamada, les pido foto, nombre y fecha de nacimiento y yo les digo para qué me están consultando y todo lo que está pasando, pasado, presente y futuro. O sea, yo no hago ni una pregunta. Ok, claro, digamos que en comparación a otras personas que también trabajan en este medio, tienes una ventaja y es eso, que puedes sentir esas energías, ¿no? En el caso de la chica, ¿tú qué sentías? ¿Cómo lograste esa comunicación con ese ser? ¿Lo pudiste identificar de alguna manera? Sí, porque lo que yo te decía, cuando yo entré a hacer la liberación con ella, fue el mismo espíritu de la mujer la que se manifestó, pero digamos que tuvimos que entrar de una forma
consciente con ella para que ella empezara como a explorar su fuerza interna. ¿Por qué? Porque los espíritus son espíritus inteligentes. Cuando ellos empiezan a atacar a una persona, empiezan a chupar su energía más que todo en horas de reposo. Por eso es que las personas que tienen algún tipo de brujería se acuestan cansadas y se levantan más cansadas de lo que se acuestan. O sea, viven con el cuerpo físico demasiado agotado. ¿Por qué? Porque esas entidades están absorbiendo y absorbiendo su energía. ¿Cómo una persona, digamos en este caso de ella, cómo se podía hacer para que ella empezara a generar una fuerza de rechazo a esta entidad? Nos tocaba hacerla consciente de lo valiosa que ella era, de que podía seguir su vida, de que tenía que retomar ese amor por esta vida, de que la vida es un milagro, de que el solo hecho de respirar ya es un milagro para que ella pudiera tener energía vital. ¿Por qué? Porque cuando estos espíritus empiezan a atacar a las personas, cambian su psiquis, su energía, sus pensamientos. Las personas se convierten en personas totalmente pesimistas, ya no les da emoción nada, pueden tener un logro al otro día y dicen, pero ¿eso de qué me sirve? ¿Sí? Entonces son personas que pierden como sus emociones, la alegría, ya no les da felicidad nada. Entonces, para poder hacer primero la barrera, tenemos que hacer consciente a la persona para que pueda hacerle una contrarrestación. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sesión de liberación en la que uno empieza a ahuyentar al espíritu, a echarlo del plano terrenal, y la persona que se está liberando tiene que también hacer un punto de resistencia donde dice renuncio a, renuncio a. Si la persona no está consciente de esa renuncia, va a hacer que sea más difícil una liberación. Wow, Jenny. En medio de todo este trabajo, pues creo que es fundamental también para ti protegerte para que esas energías, pues obviamente no se vayan contigo, no se te peguen, diríamos también. ¿Cómo hace Jenny Balbuena o con qué se cuida? ¿Cuáles son sus herramientas y sus estrategias de protección? Bueno, realmente yo tengo iniciación desde pequeña y tengo protecciones y cierres desde pequeña. De ahí lo que te Ah, comentaba de los secretos de ocultismo. ok. Entonces, digamos que eso es algo que hacemos en toda mi familia. O sea, nosotros desde pequeños nos cerramos. Y lo cerramos es, a ver, en Colombia, en Colombia hay muchas ideas de esto, ¿no? Y cuando tú dices lo cerramos, yo inmediatamente lo relaciono con el tema de los famosos rezados en todo el contexto de la violencia que hemos vivido en Colombia. Aquí ya en muchos otros videos lo he mencionado con otras personas y es que en Colombia, tanto militares como del bando de las guerrillas que hemos tenido y los grupos alzados en armas, pues se les convirtió parte de su cotidianidad ir a donde las brujas a que les rezaran el cuerpo para protegerse, para blindarse de su contrincante y así pues de alguna manera salir con vida de todas estas conflictos que había, de toda esta guerra. Pero cuando tú dices que tienes este tipo de protección, ¿es un ritual específico de tu familia? Bueno, el que hacemos nosotros sí, pero digamos que aclarando un poco lo que tú nos estabas explicando, no, los cerramientos son selles y algunos rezos y conjuraciones que se hacen con deidades altas para sellar y no dejar entrar espíritus malignos, o sea, que no nos ataque la brujería. Ya de lo que tú estabas hablando,
de estas ritualizaciones, De como los para que no les entre ni bala, ni ujú, cuchillo, ni herida, ni nada de eso, eso se llaman cruzamientos. ajá. Y los cruzamientos es una ritualización completamente diferente y según la energía de la persona, se llama a la entidad con la que se puede cruzar, porque no todo el mundo se puede cruzar con deidades altas y menos si están haciendo un daño, ¿no? Si hay una persona que sabe que está cometiendo errores, pero que se tiene que proteger de sus enemigos a causa de esos errores, pues no se puede cruzar, digamos, con ángeles, no se le puede hacer un cruzamiento con espíritus elevados. Tendrían que buscar la ayuda de espíritus bajos para poderle hacer el cruzamiento y la protección. Estoy fascinada con esta entrevista porque he aprendido mucho. Me encanta que nos expliques así, porque de verdad que esto es un tema demasiado complejo de entender. Hay muchas, muchas ideas que uno tiene respecto a esto, pero además quienes de pronto no conocemos mucho creemos que la brujería es solo una y hacen males, o está la brujería buena, la brujería mala, pero todo lo que nos ha explicado es un contexto de un montón de cosas, de cómo trabajan de cierta manera para hacer específicamente qué, cómo también contrarrestar estas situaciones. Me imagino que eso también implica que dependiendo del tipo de brujería, asimismo se trabaja para liberar esa brujería, ¿no? O sea, también hay como casos específicos para hacerlo. Bueno, yo soy muy sincera Ujú. y trato de explicarles, o sea, y soy muy sincera en este tema. Así como hay brujería mala, como tú lo acabaste de explicar, hay brujería buena. Es que en sí la brujería es magia y la magia es neutra. Se convierte en magia blanca o magia negra dependiendo de la intención de la persona. Porque en realidad brujería es conocimiento del oculto, conocimiento de ciencias ocultas y de magia o de alta alquimia, pero en realidad está es en la persona a qué lo quiere llevar, si a hacer algo positivo o a hacer algo negativo. En este caso, para yo poder quitar los trabajos de magia negra, obviamente los tengo que saber hacer, porque si no supiera hacerlos, ¿cómo los voy a tumbar? ¿Cómo sabría de qué forma tengo que hacerlos, por qué lado tengo que iniciar y cómo los tengo que quemar o llevar a su cierre o poderlos liberar? Esto también no solamente ha sido por secretos de mi familia, no, sino también los espíritus hacen una parte fundamental dentro de mi trabajo, porque sin la guía de ellos, sin que yo, si yo no pudiera hacer esa conexión, pues muy difícilmente podría hacer ese desate o ese rompimiento o esa liberación completa. Entonces, digamos que ellos sí son una parte fundamental de mi trabajo, incluso en las sanaciones. Cuando hay problemas de salud en una persona, no, digamos que no se puede decir que se puede llegar a una sanación 100% completa. ¿Por qué? En algunos casos sí y en algunos casos no. Depende de cuánto lleve la persona con el trabajo de brujería, porque hay males postizos que las personas llevan 10, 20 años cursando con un trabajo de brujería que han ido a un lado, han ido al otro, los han puesto a hacer una cosa, los han puesto a hacer otras, van al médico, les hacen exámenes y les dicen, no, pero aquí no sale nada o tienes alterado esto, pero es muy poquito. Entonces los bautizan con enfermedades huérfanas. Partiendo de ahí, tenemos que entrar a mirar qué tan afectados están ciertos órganos del cuerpo, porque hay afectaciones que por más que uno le haga liberación, sí sienten muchísima mejoría, pero no logran una sanación al 100%. Pero claro, la persona después de la liberación dice, me siento diferente, me siento mucho mejor y pues hay muchas personas que me han agradecido
mi trabajo, gracias a Dios, y eso es lo más gratificante realmente, poder ayudar a otros. Pero todo depende de para qué utilicen la magia. Yo soy muy honesta, así como yo puedo conectar con espíritus de alta luz, con angiología, a mí me encanta cuando hago las sesiones de angiología porque es una energía linda, totalmente diferente. Cuando hago las sesiones de mediunidad, también me siento muy feliz de poder llevar un mensaje de despedida. Yo llamo a las sesiones de mediunidad como un llamado desde el amor, porque realmente eso es lo que se hace en una sesión de mediunidad, pero no puedo tampoco cerrar los ojos y tapar el sol con un dedo. También a veces tengo que conectar con algunos espíritus de bajo astral porque algunos trabajos de liberación lo requieren. Entonces tengo que entrar como a hacer un trueque con esos espíritus para ver qué quieren para que puedan liberar a esa persona que tienen desde hace rato. Jenny, ¿y cómo controlas tú esos espíritus del bajo astral? Para que de alguna manera te den la información que necesitas, pero que de pronto no lleguen a entorpecer también el trabajo que tú debes hacer. No, precisamente por las protecciones que tengo desde Okey. niña. O sea, son unas protecciones que no dejan que estas entidades puedan atacarme. Mm. Solamente una vez en mi vida, y estamos hablando de cuando yo tenía 23 años, entré a hacer una liberación que fue para un señor que estaba muy mal, nos tocó amarrarlo, pero con un lazo bendecido, poner mucha agua bendita, poner unos cirios y empezar la sesión, todo esto bajo la aprobación de la familia, claro está. Iniciamos la sesión y solamente esa experiencia tuve, que era un espíritu tan fuerte que me empujaron y me pegué muy duro contra la pared. Ese día quedé maltratada. Este señor se transformó, me gritaba groserías, me trataba súper mal, pero era porque pues estaba con la posesión de este espíritu de bajo astral, o sea, era un demonio. Pero de otro tipo de experiencias que yo haya tenido que me hayan tocado así fuerte, no. ¿Qué experiencias sí he tenido? Y bastantes, que no son demonios, y eso lo quiero aclarar desde ya, son espíritus desencarnados, son las benditas almas del purgatorio. Con ellas sí he tenido muchísimas manifestaciones y es porque cuando ellas me piden ayuda, me susurran al oído, tipo 3, 3:30 de la mañana o 2, o a veces porque pues también soy un ser humano, a veces se me olvidan algunos horarios y me dicen, o me golpean en la pared o me golpean en la ventana, pero son golpecitos pequeñitos. Y yo creo que la mayoría de personas que han tenido alguna clase de oración con ellas, de llamado con ellas, han sentido estas manifestaciones. Jenny, a mí me encanta el tema de las almas del purgatorio, las almas benditas, me parece fabuloso. Eh, digamos que en mi contexto siempre he escuchado esas historias. Mi abuela, que falleció hace muchísimos años, era una creyente de estas almas del purgatorio, se encomendaba a ellas. Yo particularmente no es que me encomiende ni nada, pero tengo en mi contexto esas historias y siempre he escuchado que a las almas del purgatorio hay que cumplirles lo que uno les promete porque si no son vengativas, ¿sí? Recuerdo que uno de los primeros videos de este canal de YouTube es contando sobre el ánima sola. Y dentro de todos los comentarios había mucha gente que decía, es mentira, ellas son buenas, eso es mentira que son vengativas. Otros sí decían, sí, son vengativas. Jenny desde su experiencia, ¿qué dice?
¿Son vengativas, no son vengativas o cómo funciona ese tema? Bueno, para mí las benditas almas del purgatorio, primero son de mucho respeto, perdón. Para mí ellas son lo máximo, o sea, son entidades del plano astral, bueno, son almas, son espíritus desencarnados, no son vengativas, pero depende de qué. Hay muchas personas que están cometiendo muchos errores y es que van a hacerle novenario a las benditas almas del purgatorio pidiéndoles, ejemplo, que dominen a una persona, que le haga daño a fulanito de tal, que les haga no sé qué. Las que les van a ayudar no son las almas. En los cementerios existen otro tipo de espíritus, no solamente las almas benditas del purgatorio. Y cuando hacen ese tipo de peticiones, que son peticiones negativas, no se van a hacer presentes las benditas almas del purgatorio. Se va a hacer presente de pronto el espíritu del varón del cementerio, o se va a hacer presente en espantos o entidades de muy bajo astral, pero no precisamente las almas benditas del purgatorio. Pero si muy por el contrario, las personas van con toda su fe y su devoción a hacerle el novenario a las benditas almas, pidiéndole por protección para ustedes, para sus casas, incluso para sus vehículos, ellas les van a ayudar. Son excelentes protegiendo. Si les van a pedir por economía o que les salga un trabajo, que les vaya bien en lo laboral, incluso hasta con relaciones interpersonales, ellas les van a hacer el milagro, porque ellas son milagrosas. Para mí ellas son positivas, pero las personas confunden. Entonces, de pronto van y hacen otro tipo de peticiones y ahí es lo que yo te digo. Créanme que ahí no se van a hacer presente ellas, se van a hacer presente otro tipo de entidades. Como el varón del cementerio del que te hablaba, es un espíritu errante, es un espíritu bastante fuerte y él sí es vengativo y es muy utilizado en la magia negra. Entonces, cuando dejan, que eso yo lo he visto muchísimo en los cementerios, que dejan muñecos, dejan bolsas, dejan un montón de porquerías allá, invadiendo el espacio de nuestros amados muertos. ¿Qué pasa? Que se hacen presentes son los espantos y los espíritus de bajo astral o el santo varón del cementerio, y ellos son los que empiezan a manifestarse cuando las personas están en sus casas. Entendidísimo, Jenny, claro. Miren, yo me acuerdo de que mi abuela siempre encomendaba a uno de mis tíos a las almas del purgatorio. Entonces ya era de noche, nos acostábamos y mi tío no había llegado a la casa y mi abuela empezaba a pedirle a las almas del purgatorio que mi tío regresara rápidamente y bien a la casa. Y esto era sorprendente porque literal a los minutos él llegaba a la casa. Entonces, yo siempre nací con esa creencia, no de manera negativa, sino al contrario, de manera positiva, porque esa era la historia que yo vivía constantemente. Pero sí, sí conociendo muchas otras historias de personas, siempre tenía como esa duda y he tenido ese recelo porque muchos plantean precisamente que son vengativas, que hay que darles algo a cambio, y yo nunca vi a mi abuela darles nada a cambio más allá de orar para que mi tío llegara y luego volver a orar para agradecerles porque ya había llegado. Entonces es impresionante esto. Bueno, pero ahí es donde dijiste la palabra mágica. O sea, Ajá. no es tanto como que es un intercambio, se podría decir que sí, pero también es importante no solo pedir, sino agradecer. Y esto va no solamente para las benditas almas del purgatorio, sino para cualquier entidad que nosotros llamemos.
sea Dios, sea nuestro Señor Jesucristo, sea la Virgen María, los arcángeles, incluso hasta entre nosotros mismos. O sea, siempre tenemos que tener la ley de agradecimiento muy presente. Pero con las benditas almas sí es importante ofrecerles luz y agua, porque tenemos que tener presente que ellos son espíritus desencarnados, ¿sí? Entonces, las almas benditas del purgatorio están como, bueno, como su nombre lo dice, purgando, están pagando una penitencia para poder descansar. Entonces, el cumplirnos favores, eh, le estamos haciendo un favor porque les podemos pagar misas, les podemos prender velitas, les podemos regalar agua, hacerles los 100 requiems o hacerles el Santo Rosario, más los novenarios, para que ellas puedan trascender más rápidamente hacia la luz. Como les decía y como tú nos contabas, Joana, o sea, son excelentes protegiendo. De hecho, yo creo que en todos los departamentos de aquí de Colombia es una costumbre de cuando tenemos familiares que les gusta mucho el trago, encomendarlos a las ánimas benditas para que lleguen con bien a la casa. Ujú. Sí, 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 es cierto, Jenny. No, me ha fascinado esta entrevista y me queda con miles de preguntas, pero ya se nos agota un poco el tiempo, Jenny. Quisiera aquí comprometerte de una vez con toda la gente que nos ve para que hagamos un video sobre ángeles, ¿sabes? Para que hablemos de eso que me parece un tema muy, muy bonito. Hace rato aquí no hablamos de ángeles y me parece chévere, entonces quiero comprometerte para que, para que lo hagamos después. Y tengo hablando nuevamente, regresando al tema todo este de la brujería y la brujería llanera, recuerdo cuando me dijiste el tema de la protección a los animales o la brujería que hacían con animales, la famosa leyenda esta de los caballos con las trenzas que aparecen con trenzas. ¿Es eso una leyenda? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es brujería? No, no es brujería. Cuando los caballitos o las yeguas amanecen con trenzadas las crines, es porque los duendes son los que los cabalgan de noche. Ah, ok. Y ellos son los que le entrelazan el pelo. Ok, ok. Sí, porque hay muchas explicaciones respecto a eso, ¿no? Y siempre lo había asociado a ese tema de la brujería. Son los duendes por ahí jugando con los animales. Jenny, muchas, muchas gracias de verdad por esta entrevista. Gracias por compartir tu conocimiento, tus historias, tus experiencias. Gracias por estar aquí presente. ¿Cómo te pueden contactar las personas que nos están viendo? Bueno, por mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, me encuentran como Clarividencia Jenny Balbuena. Y para consultas personalizadas me pueden escribir al +57, que es el indicativo de Colombia, 310-765-6282. Bueno, Jenny, un placer tenerte aquí en Ventana al Misterio. Muchas, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Joana, por la invitación. Espero les guste mucho esta entrevista, aprendan mucho y siempre con la bendición de Dios, de los ángeles y de María Santísima para todos. Que nos vaya muy, muy bien en esta finalización de año que va a estar fuerte. Ay, no, no me asuste, ¿cómo así que fuerte? Estamos No, en Jenny. plena transmutación de energía. Estamos frente al eclipse del 2 de octubre que estoy próxima por hacer predicciones. Oh, por Dios. Ay, venga, quiere venir aquí a Ventana al Misterio a hablar de predicciones. Claro que sí. Bueno, bueno, ay no, Jenny, por favor, no me asuste. Pero bueno, ya vamos a comprometer aquí a Jenny para ser una invitada frecuente en Ventana al Misterio. Muchas, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conectados siempre,
por sus comentarios y sobre todo les agradezco infinitamente de verdad lo amables que son siempre con las personas que traemos a este canal de YouTube. Y es algo que de verdad agradezco desde el fondo del corazón porque veo a muchísimas personas que generan contenido y que en los comentarios la gente no es tan chévere. Y créanme que uno hace un esfuerzo bastante grande por compartir con ustedes historias, por hacer lo mejor posible, por traer gente que sepa de los temas. Y cuando de pronto uno se encuentra con eso, es como, uy, contrariado. Pero yo soy muy feliz gracias a ustedes, porque todas las personas que hacen parte de estas ventanas del misterio son personas que les encanta escuchar, pero sobre todo que tienen la mente abierta para las múltiples posibilidades, para los múltiples casos, para los múltiples testimonios y sobre todo son muy, muy respetuosos con quienes se toman el tiempo de compartir sus historias aquí. Y eso de verdad se los agradezco infinitamente, porque el respeto que le demos al otro, así creamos o no en eso que nos están diciendo, es lo que hace que seamos más tolerantes y sobre todo que este mundo sea mucho mejor. Respetar la opinión, respetar las vivencias de otro hace que todos podamos cambiar un poquito tanta tanto egoísmo que hay en el mundo, tanta crítica que hay en el mundo, tanta rabia que hay en el mundo. Y de verdad que soy muy feliz viendo todos los días los comentarios que ustedes envían a través de este canal. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.